Soy el profesor Nick y a lo largo de mi carrera como docente he sido capaz de reunir una gran cantidad de anécdotas e historias en diversos lugares y de la boca de quienes las han protagonizado. Estas son algunas de ellas. Bienvenidos a... Bienvenido seas a Relatos del Profe Nick. En esta ocasión escucharás una historia que le ocurrió a Don Chuy. Don Chuy era un señor mayor cuando yo lo conocí, pero la historia le ocurrió a él cuando él tenía aproximadamente algunos 20 o 21 años. A esta historia la llamaremos El viaje interminable. Espero que sea de su agrado. Lo primero que debemos conocer para entender mejor esta historia es que Don Chuy trabajaba algunas tierras que eran propiedad de su padre, pero que estaban a su cargo, de tal manera que lo que se producía en estas tierras, él lo cosechaba y lo llevaba a algunos pueblos a venderlo en las tiendas. Por ejemplo, cuando él sembraba chile, al momento de cosechar, llevaba estos productos a los pueblos vecinos y los vendía en las tiendas. Se los ofrecía a las personas que tenían tienda para que ahí lo pudieran revender este producto. Entonces, él siempre que tenía alguna cosecha, iba, recogía todo el producto y aprovechaba los fines de semana para llevarlo a estas tiendas a vender. La historia ocurre en uno de estos días en los que él va a llevar este producto hacia una de las tiendas de un pueblo vecino. Cuando Don Chuy iba a ir un día a hacer entregas, se preparaba desde el día anterior echando en costales todo el producto que iba a ir a entregar. El día de la entrega se levantó muy temprano para empezar a preparar todo lo que iba a llevar. Ensilló el caballo, ató los costales en la silla del caballo para que no se le fueran a caer y entonces emprendió el viaje. Este viaje para llegar al pueblo vecino le tomaba alrededor de 15 a 20 minutos normalmente, andando a un paso normal del caballo. Pero ese día había amanecido con mucha neblina. Estaba tan espesa que solamente alcanzaba a ver algunos 4 o 5 metros delante de él lo que había en el camino. Para poder llegar al poblado vecino, el terreno iba zigzagueando entre el arroyo y parte de terreno montañoso, de tal manera que para llegar al poblado tenía que cruzar en dos ocasiones diferentes dos partes de este arroyo. En una de ellas, la parte era muy poco profunda y la siguiente sí había un poquito más de profundidad, pero no era ningún problema al ir montado en el caballo. Pasa la primer parte donde el arroyo no es profundo y entonces cruza. Continúa por la parte que es montañosa y avanza, pero empieza a parecerle extraño que no llega a la siguiente parte en donde debe cruzar la parte que está un poco más profunda del arroyo. Empieza a extrañarle y a extrañarle más. Empieza a escuchar un silbido. Escucha que algo silba o alguien silba frente a él. Se detiene un momento y el silbido empieza a escucharse más y más cerca de donde él se encuentra. Él piensa que es alguna otra persona que viene desde el poblado vecino a llegar a donde él vivía, a su poblado. Entonces se queda parado esperando. Cuando el silbido se escucha tan fuerte que piensa que ya va a ver a la persona, el silbido se detiene. Él se queda extrañado y comienza a avanzar y llega hasta el arroyo. En ese momento empieza a buscar la parte que está menos profunda, pero se da cuenta de que en realidad no es la parte del arroyo donde él debería cruzar, sino que ha llegado nuevamente al primer punto donde debía cruzar la parte que estaba baja del arroyo. Es como si se hubiera regresado al pueblo y hubiera llegado a la primer parte del arroyo que debía cruzar, a la parte que no es profunda. Nuevamente cruza el arroyo, que es esa parte que ya había cruzado con anterioridad, y se queda extrañado, continúa caminando. Avanza el tiempo necesario para llegar nuevamente hacia el siguiente lugar
donde ya está profundo el arroyo, pero nuevamente llega a la parte baja. Es como si entrara en un bucle interminable en el que debe llegar al arroyo, pero llega a la otra parte. Es como si se fuera regresando hacia la parte donde ya había cruzado. Esto le ocurrió en 2 ocasiones. Muy extrañado se queda en la parte del arroyo antes de cruzarlo y empieza a escuchar nuevamente el silbido. Para esto ya han pasado muchos minutos más de lo que debió haber pasado para llegar al pueblo. Recordamos que era alrededor de 15 a 20 minutos, pero él piensa que ha pasado alrededor de 1 hora. Esto le extraña mucho porque no hay otro camino por donde pueda haberse desviado y haber regresado a la parte donde había cruzado ya. Cruza nuevamente esta parte baja del arroyo y extrañado continúa y continúa caminando. Cuando ya pasó el tiempo necesario para llegar a la parte donde nuevamente debe cruzar, pero ahora la parte profunda, nuevamente escucha el silbido. Lo escucha y se queda detenido. El silbido cesa, se acaba, y él nuevamente sigue andando para nuevamente llegar al punto en donde ya había cruzado el arroyo. Estuvo a punto de regresarse en ese momento. Para esto ya le había dado miedo el cruzar nuevamente ese arroyo. Pero algo lo detiene de regresar al pueblo y continúa avanzando. Al cruzar el arroyo nuevamente escucha el silbido. Sigue avanzando a pesar de que escucha que el silbido se viene acercando hacia él. Nuevamente, cuando ya el silbido está tan cerca que piensa que ya lo va a ver, nuevamente no hay nada. Continúa avanzando y el silbido desaparece, y en esta ocasión sí logra llegar al punto del arroyo donde ya debe cruzar la parte un poco más profunda. Cruza esta parte del arroyo y continúa. Minutos después, llega hacia el poblado y comienza a hacer las entregas en las tiendas. Al momento en que termina, regresa nuevamente hacia el camino para regresar hacia su pueblo, pero se queda pensando mejor en que quiere esperar a que la neblina que hay todavía se termine para poder regresar hacia su pueblo. Entonces lo que hace es regresar a una de las tiendas donde realizó las entregas y se pone a platicar con la persona que atiende ahí. Pasa el tiempo y conforme va amaneciendo, la neblina se va despejando más, y cuando ya lo considera prudente, se dirige hacia el camino y emprende el viaje nuevamente, ahora de regreso hacia su pueblo. Esta historia de la anomalía que le tocó vivir a Don Chuy trató de no contársela a muchas personas, solamente a algunos familiares y amigos, porque tenía temor de lo que la gente podría pensar sobre él al contar lo que le había ocurrido. Durante mucho tiempo en sus años de vida, Don Chuy realizó este trayecto de ir desde su pueblo al pueblo vecino a vender sus productos, pero en ninguna otra ocasión le ocurrió algo similar. Esta historia le ocurrió a Don Chuy tal y como te la cuento, pero recuerda que entre creer y no creer, tú tienes la última palabra. Nos vemos a la próxima. Y recuerda que